proyecto y en esta presentación. Y agradecer a todos los hermanos y hermanas en este primer acto que tenemos dentro de la Cuaresma. Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo que han desarrollado durante muchísimos años Miguel Manuel Fernández y Tomás Hernández de Ramos. Es importantísimo toda la que han recopilado de la historia de la hermandad, del hábito y demás que podréis ver exactamente. Y bueno, yo voy a hablar un poquito ya. Os voy a dejar con el prólogo y después hablará Óscar. Vamos a presentar la mesa. A mi derecha tengo a la tesorera, María Reyes Martín Vázquez. A mi izquierda, nuestro coordinador general, Rubén Iglesias Martín. Y a la izquierda de todo, nuestro asesor artístico, Óscar Rodríguez Sanguilisi. Y yo, bueno, quien no me conozca, soy Javier Hernández, hermano mayor, ¿vale? Así que nada, vamos a dar comienzo. La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Salamanca, con casi 4 siglos de historia, ha sido durante años un fiel reflejo de la solemnidad de nuestra Semana Santa. Entre sus símbolos más representativos, el hábito de los hermanos y hermanas ha sido una muestra de identidad, devoción y compromiso. A pesar de su larga trayectoria, no fue hasta 1904 cuando la Hermandad incorporó la túnica como parte de su indumentaria profesional, destacando desde el principio el terciopelo como material principal. Hoy presentamos un proyecto que mira al futuro sin olvidar el pasado, la recuperación del antiguo hábito. Durante mucho tiempo, el terciopelo fue el tejido característico de nuestra vestimenta penitencial, aportando elegancia y recogimiento. Sin embargo, con el paso de los años, fue sustituido por materiales más ligeros, perdiendo parte de su simbolismo y su identidad. Recuperar este tejido no es solo una cuestión estética, sino un acto de respeto hacia nuestra historia y nuestras tradiciones. Con este paso reafirmamos nuestro compromiso con la identidad de la hermandad y con la Virgen de la Soledad, manteniendo viva la esencia de quienes nos precedieron. A continuación, detallaremos el diseño del hábito y su confección. El proyecto ha sido desarrollado por don Óscar Rodríguez Sanguilisi, director artístico de la hermandad, quien ha cuidado cada detalle para garantizar fidelidad histórica. La confección ha estado en manos de don José Antonio Arroyo Victoria, quien con dedicación y esmero ha dado forma a esta túnica que presentamos. Con ilusión, damos inicio a este acto, con la esperanza de que esta propuesta nos ayude a seguir engrandeciendo nuestra hermandad y a mantener viva su historia. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la Hermandad de la Soledad, evidentemente, esta oportunidad que me brinda de poder estar ante todos vosotros hoy aquí y, por ende, a la Junta de Gobierno, que también me ha permitido el indagar en su historia, en su patrimonio documental. Y claro, evidentemente, esto lo suelo decir mucho, ¿no? Y es que creo que una de las cosas más importantes que tiene una cofradía, aparte de sus titulares, es el patrimonio documental. Porque, primero, nos ayuda a entender la identidad y el carácter a veces de los fundadores, o si no, los que nos precedieron, ¿no? Es lo que nos pueden dar las pistas de lo que es la identidad o los fundamentos, los fines por las que una cofradía se funda y marca el camino. Eso evidentemente nos ayuda también a saber si una cofradía se está yendo de la ruta marcada o sigue correctamente la senda. Y evidentemente, pues eso es lo que digo, en la Hermandad de la Soledad sus inicios pues, son bastante dudosos, no sabemos exactamente, sabemos que la hermandad es de 1645, pero es probable que existan datos anteriores. Entonces, bueno, la historia de la cofradía es bastante dudosa. Lo mejor documentado es a partir de mediados del siglo XIX y del XX.
gustaría contextualizar, evidentemente, dónde nos encontramos, ¿no? Y es contextualizar que nos encontramos ante una devoción de 4 siglos, ¿no? Hoy nos encontramos ante una imagen de Mariano Benlliure, que sabemos que es del 1941, pero que la Hermandad de la Soledad ha tenido otras imágenes anteriores, ¿no? Esto para entender un poco la identidad y el carácter que tuvieron, sobre todo en los principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, en la que yo creo que es la época de mayor florecimiento de vuestra hermandad. Porque, bueno, se va a un escultor que no solamente era importante en la zona en la que trabajaba, al principio en Valencia, luego en Madrid, sino que a nivel nacional e internacional era un escultor de reconocido prestigio, ¿no? El resto de hermandades de nuestra ciudad, en torno a 1940, 1950, acudieron sobre todo a escultores de la zona, ¿no? Podemos citar la Seráfica, la Hermandad Dominicana, que va a Mendillar, solían montado sobre todo escultores que se encontraban afincados en la zona. Pero en cambio la Hermandad de la Soledad tiene miras sobre todo de excelencia. Y evidentemente en busca de esa importancia que creen que debe tener la identidad de esta cofradía, va a un escultor, evidentemente, que es un primer espada, ¿no? Se puede llamar un primer espada, y que iba a dejar una huella imborrable para la historia de esta cofradía. Entonces, bueno, primero contextualizar porque creo que hacer las cosas en una cofradía tienen que ir siempre con un fin determinado, y es que aquí esta cofradía se fundó con la intención de darle culto sencillamente a la Virgen de la Soledad, de la Muerte de Cristo de la Cruz. Tan sencillo como eso, aparte de la labor caritativa y sobre todo de acompañamiento a los difuntos que hemos visto que tenían una gran importancia en la historia de la humanidad. Posteriormente, ya digo, a partir del siglo XIX es cuando la labor profesional se hace mucho más evidente. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar lo que son las túnicas románticas, que denominamos románticas, ¿no? Que es una túnica romántica. Os preguntaréis. Bueno, hay actualmente en esta ciudad 3 cofradías que denominamos históricas. La Soledad es otra de ellas, otra histórica de la Semana Santa, pero en este caso poseen una túnica romántica. Una es el Nazareno de San Julián, el Rescatado, y la Archicofradía del Rosario, que como sabéis tiene orígenes en el siglo XV y XVI. Bueno, vamos a entender un poco cuál es el significado de lo que es una túnica romántica. Ahí veis túnicas con cola, vemos una pintura de Sorolla que es muy conocida, y al lado el reconocido hábito o túnica. En Salamanca, esto no lo plantea el perfil, ¿verdad? Lo de llamar túnica, hábito, bueno, hay bastantes diferencias en la historia de la Semana Santa. Normalmente en Salamanca se le ha denominado hábito. A mí no me gusta tanto lo de hábito, yo no soy otro tipo de indumentarias. Pero bueno, en este caso vamos a llamarlo las túnicas, ¿no? Entonces ahí vemos la túnica del Nazareno de San Julián, que yo creo que es insignia de nuestra Semana Santa. Las túnicas con cola, en su origen, iban arrastradas, ¿no? Pero luego posteriormente se recogerían al paso. Esto es una influencia de la loba o de la sotana de los clérigos, que a partir de 1502 se convierte en una sotana de paño negro con larga cola, que fue de uso obligatorio para la nobleza. Hay
hay un tema curioso y es que la menor longitud de la cola estaba relacionado con el mayor o menor sentimiento y dolor que estaban sufriendo las personas que la llevaban. Entonces, si llevabas una cola muy larga, significaba que el sentimiento era bastante grande. Es algo curioso respecto a la época. Y también otro significado que tenía era lo de arrastrar las culpas y los pecados. ¿No? Sabéis que los hábitos penitenciales surgen de ahí, ¿no? de los penitentes. Entonces, somos como pecadores, o somos cristianos, somos pecadores, entonces de alguna manera reflejamos con los capirotes, con esas colas arrastrando, llevamos consigo todas nuestras culpas y nuestros pecados y les arrastramos. Es un poco el significado de una cola. Y luego hay un significado mucho más profundo también, y es que en muchas cofradías antiguas las colas incluso se utilizaban como mortaja. Las túnicas quedaban a los pies y la cola venía a tapar hasta la cabeza de la persona que había fallecido. Entonces tenía también esa funcionalidad como mortaja. Ahí vemos que normalmente suelen ser tejidos suntuosos. Ahí citamos el terciopelo, la seda, las telas de merino. Principalmente al principio solían ser las cofradías antiguas, el blanco, el negro y el morado, los colores más usados. No es hasta bien entrado el siglo XIX cuando empezamos a ver otros colores como los verdes, los azules, pero principalmente por eso las cofradías que denominamos históricas suelen tener estos colores, ¿no? Lo que podemos llamar los hábitos penitenciales entre los morados, los blancos y los negros. Otro rasgo identificativo son los altos capirotes. ¿Qué significan los altos capirotes? Pues evidentemente una mayor ascensión a los cielos. El capirote surge de los actos penitenciales, sobre todo de la Inquisición española, cuando llevaban con esa penitencia al lugar de la ejecución. Entonces, bueno, esos capirotes altos vienen a reflejar un poco eso, que hay un discurso que suelo usar mucho en esta ciudad, y es de lo que se habla es que los capirotes altos provienen del sur, cuando es al contrario. Son los capirotes cortos, los de 60, 70 centímetros, los que causan una influencia en toda la zona norte peninsular cuando desde Valladolid, porque en Salamanca no tenemos hasta el siglo XIX o XX una tradición de capirotes, pero es a través de Valladolid que es la primera ciudad en el territorio nacional en usar capirotes desde el siglo XVI. Entonces, es la primera cofradía que lleva un capirote corto, es la Armada de la Quinta Angustia de Sevilla, y se empieza a extender por todas las ciudades de España. Por eso solemos ver aquí que la mayoría de cofradías usamos el capirote de 60 centímetros, ¿no? Pero si hablamos de lo que es un capirote propio, aún no siendo algo propio de la ciudad, pero si hablamos de un capirote propio son los capirotes altos, ¿no? Y los baberos largos también. Bueno, ahí también marco zapatos con hebilla, que esto es una influencia de los franceses, ¿no? La conquista de los extranjeros, los zapatos con hebilla, que a veces también incluso se vestían con calcetín blanco, ¿no? Para contrastar. Vale. Ahora vamos ya a pasar, no sé si no quiero extender mucho, pero creo que esto habría que explicarlo debidamente, ¿no? Vamos ya a explicar lo que es la historia de la túnica de la Hermandad de la Soledad, ¿no? Vamos ya del terreno general al terreno particular. Vamos a ver. Ahí vemos perfectamente detallado cómo eran con sus fechas las primeras túnicas de la Hermandad. Y es que el primer dato que tenemos en el patrimonio documental es que es en 1890, cuando se le dice, cito textualmente, al hermano Manuel Bolaños, que hizo uso de la palabra para preguntar si en la salida sabía o no de hacer túnicas.
acordando que sería el traje de cada uno, indicando que sería conveniente tener un distintivo. Bueno, aquí explica que en esa reunión tuvieron una serie de discusiones, no sé si fuertes, pero parece, diciendo que había unas discusiones, es posible que fueran acaloradas, ¿no? Pero al final deciden que llevaran trajes de chaqueta y una medalla distintiva. Que tenemos fotografías, y creo que me han dicho que hay todavía, se conservan medallas de esa época en la que se ve la efigie de un nazareno y del otro lado una virgen que, bueno, podemos entender de un modo genérico, es una rosa, no más que una soledad. Y esa es la primera medalla de la cofradía. Ya en 1940 se aprobó hacer unas túnicas para el Viernes Santo. Y esta confección, ahí la veis, se le encargó a los hermanos Benítez y González. Es probable, porque en los documentos no aparece qué tela es, pero intuimos que esa tela pudiera ser ya de terciopelo, sobre todo por ese color oscuro que tiene la fotografía. Es bastante probable, pero aún sin capirote. Que tenemos que ir hasta 1917, cuando se oficializa el capirote con el antifaz. Es bastante probable que la Hermandad de la Soledad sea la primera hermandad que lleva capirote en la Semana Santa de Salamanca. Habría que indagar un poquito más, porque la verdad lo incorpora posteriormente. Habría que indagar, pero creo que podría ser la primera cofradía, seguramente con influencia de la Semana Santa de Valladolid, la que trae el capirote. Curiosamente, en los documentos dice que tiene que ser un antifaz de tela de satén. Yo tengo bastantes dudas de que eso sea de satén, porque las fotografías posteriores que vamos a ver, el satén es una especie de tela muy parecida al raso. No exactamente, tiene un brillo un poco más matizado, pero las fotografías lo que solemos ver es que es una especie de tela como, no sé si conocéis, por ejemplo, la túnica de la Purgo Congregación de Nazareno de Zamora, ¿no? Que lleva una tela de holandilla, que es un ruán, que en vez de ser de algodón, como es el ruán, es de hilo, ¿no? Es una tela encerada. A mí me da la sensación de que es un tipo de tela similar, como la que vemos en esta fotografía de 1929, que aparece en una revista Christus, justamente de esa fecha. Lo hicimos en 1929 porque el Christus está fechado en esa fecha, en 1929. Entre 1917 y 1930 entendemos que se acuerda que la túnica sea de terciopelo y de cola. ¿Por qué decimos que lo entendemos? Porque hay un dato documental de 1947, no tenemos que ir mucho posterior, para ver que dice textualmente, y cito: reconociendo esta directiva los inconvenientes de que las túnicas sean de terciopelo por la difícil adquisición del mismo, se acuerda por lo general la confección de los mismos por cada hermano, en tela negra, procurando se ajuste al modelo que su día se expondrá en un escaparate de esta plaza, teniendo en cuenta que ha de ser sin cola, acordándose recomendarlo a los hermanos que tengan túnica que la reformen. Esto es una junta directiva del año 1947. Por tanto, hay que entender que esto no es una reforma que fuera deseo de la Hermandad de la Soledad, sino que es una reforma condicionada claramente por la crisis económico-política derivada del conflicto bélico que estamos viendo en este país, que es la Guerra Civil Española. Clara y llanamente. Por tanto, en el momento que se retira tanto la cola como la túnica de terciopelo, estamos desvirtuando la intención de nuestros hermanos primitivos, completamente. Y evidentemente, ¿por qué? Porque los rasgos que he estado explicando antes de la cola, de los tejidos, no solamente una cuestión estética, sino que tienen simbolismo. La Hermandad de la Soledad, evidentemente,
Virgen sacando una túnica de cola está explicando que vamos acompañando a la Virgen de luto y vamos llevándonos los pecados por la muerte de Cristo en la cruz. Vamos acompañando a la Virgen con una cola. En el momento que quitamos ese sentido simbólico, estamos desvirtuando, ya digo, la historia de la comunidad. Ya en 1956 entendemos que también se incorpora la capa, porque esta es la fotografía más antigua que tenemos de un nazareno con una capa. Entonces, bueno, en algún momento entre 1947 y 1956 sabemos que se incorpora esta capa. Y quiero incidir en esto bien, porque creo que entre 1917, principios del siglo XX, entre 1917 y 1941, creo que nos encontramos ante la época de mayor esplendor y florecimiento artístico de la Hermandad de la Soledad. ¿Por qué motivo? Porque creo que es cuando se sientan las bases de las características profesionales de la Hermandad y se apuesta por la excelencia, claramente. Con una túnica suntuosa, por eso lo citábamos antes, una túnica entre la suntuosidad y la lutuosidad. Una túnica que refleja el luto, pero también una suntuosidad. Y digo que es la época de mayor florecimiento de la Hermandad porque en 1938 se va a sacar a Mayor Aventure esta túnica, esta Virgen de la Soledad, evidentemente de un escultor reconocidísimo. Y en 1930 también se le regala a la Virgen su famosa corona de joyería cordón. Entonces yo creo que entre 1917 y 1940 es la mayor época de florecimiento artístico de la Hermandad de la Soledad. Y que curiosamente hay una contradicción histórica, y es que en 1927 dice la historia de la Hermandad que la cofradía tiene 158 hermanos. ¿Qué quiere decir? En 1927, con las capacidades que tuviera en ese momento, la cofradía tenía 158 hermanos. A diferencia de la actualidad, que, bueno, en los últimos 20 años la Hermandad ha alcanzado la cifra de 2.300 hermanos. Por lo tanto, nos encontramos ante una contradicción, claramente, una contradicción histórica. Y es que en la época de mayor florecimiento, ya no artístico, en este momento, con una hermandad de 2.300 hermanos, de florecimiento en cuanto a la expansión de la cofradía, tenemos la túnica con menos simbolismo y más pobre que ha tenido la cofradía en toda su historia. ¿Os dais cuenta de la contradicción? Y luego, evidentemente, hay un elemento, hay una cosa clara, ¿no? Y es que antes os citaba las cofradías históricas de la ciudad. Y hay elementos que nos hacen referencia claramente a que esas cofradías son históricas. Evidentemente, el Nazareno de San Julián también ha perdido muchos rasgos identificativos, todavía conserva esa túnica y vemos que es una cofradía histórica. El Jesús rescatado, que es una túnica prácticamente muy similar. O la cofradía del Rosario, que habla también de su historia, incorporando una túnica con cola y capiroteada. También recuerda un poco las túnicas que se realizaban de la promesa en el siglo XX. Entonces, pero en la Hermandad de la Soledad no encontramos en el desfile procesional actual ningún elemento identificativo de que nos encontramos ante una hermandad de 1645. Ninguno. Ni la túnica, ni la Virgen, porque la Virgen evidentemente sabemos que es una imagen del siglo XX. Pero no hay ningún elemento que nos identifique como una hermandad histórica de 1645. Ya es hora, ¿verdad? Ahora ya vamos a pasar, aquí vemos evidentemente la túnica actual, que tampoco se refleja en la historia de la cofradía, pero bueno, sabemos que en torno a los años 70 es cuando se incorpora el raso. Un tejido que es un tejido muy bonito cuando es en seda. Pero normalmente los rasos que se suelen utilizar y que se comercializan son rasos realizados en poliéster, en rayón, y que generan una serie de brillos que, bueno, ya esto es una cuestión
Y ahí también lo acompaño con dos fotografías. Esta es la fotografía que se realiza, esto es muy curioso, ¿no? Es la única cofradía que sabemos en Salamanca que le realiza un reportaje fotográfico a una túnica de Nazareno, cosa que se realizaba en Sevilla también en el siglo XX. Entonces, la Hermandad de la Soledad realiza un reportaje fotográfico a esa túnica de Nazareno, remarcando la importancia que tenía para ellos este hecho. Y acompañado también al lado una especie de dibujo de la revista Christus, que bueno, creo que era también en torno a 1938, si no recuerdo mal. Así que bueno, no voy a decir nada más respecto a la historia. Quiero ya que paséis a conocer la túnica, que es para lo que habéis venido. Y bueno, espero que os guste. Tranquilos, no. Ahora parecerá. Así que bueno, paso a que parezca la túnica. Muchas gracias. Es elegantísima, a mí me lo parece, y que sobre todo, ya lo hemos explicado antes, habla lleva consigo toda la historia de la ciudad. Hay una serie de cambios, evidentemente, por lo que hemos podido ver en las fotografías antiguas, pero que hemos intentado ser lo mayor rigurosos posibles con las túnicas antiguas. Si queréis paso a explicar un poco las características. Como veis, es una túnica de terciopelo con cola suelta que deberá ir arrastrada y una longitud de 75 centímetros. Os preguntaréis, bueno, pues luego los de carga, ¿cómo podrían hacerlo? Pues las colas irían recogidas
con una cinta al círculo que lleva anudado en la cintura. El círculo, como veis, es el de color negro anudado al lado izquierdo, es el mismo círculo que habéis estado usando hasta ahora, ¿no? Normalmente suele llevar 3 o 4 nudos y luego una borla colgada. Un antifaz con capirote de 90 centímetros y un largo de babero que no sobrepasará la cintura ni cubrirá el círculo. Evidentemente, hablando de ese alto de los capirotes, porque como nos encontramos ante una túnica romántica, pues debe llevar un capirote acorde por lo que yo creo que es una hermandad seria, porque yo creo que la hermandad de la soledad intenta con esto volver a ser también una hermandad seria, porque así lo fue y así tiene que seguir siendo. Y este rasgo del capirote alto, evidentemente, nos recuerda a una cofradía solemne, a una cofradía seria. En el babero irá el escudo bordado a mano con un diámetro de 17 centímetros. Y las manos irán cubiertas con guantes de algodón negro, con los puños solo visibles si son de color blanco. Si luego pueden ir acompañados por unos gemelos, pues mejor que mejor. Evidentemente, bueno, las consideraciones siempre de las túnicas es que no se pueden ver ni los pantalones y bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Así que nada, esta es mi intervención. Espero haber sido lo más conciso posible y haberlo explicado bien. Y ya digo, reitero mi agradecimiento. Yo estoy muy contento con la túnica, yo sé que la Junta de Gobierno también, y espero que todos los hermanos de la Soledad también lo estén.